Una noche muy fría, pero agradable. Agradable porque nos tocó ver la nieve, ¿verdad? Hay lugares que quisieran este clima, como México, aunque dicen que como México no hay dos, pero respecto al clima, hermanos, pues ahorita yo creo que sí desean un climita como este. Pero bueno, el invierno es muy necesario también, hermanos. Vamos a abrir la palabra del Señor ahí en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, y vamos a leer del verso 1 al verso 2. Nuestro sermón se llama Para el desarrollo espiritual, desead la leche espiritual, ¿verdad? Para el desarrollo espiritual, pues tenemos que desear la leche espiritual. ¿Y cuál es esa leche espiritual, hermanos? La palabra de Dios, ¿verdad? Fíjense la metáfora que está usando Pedro, hermanos, aquí en su primera carta, para hablarle a los hermanos, ¿verdad? Él está viendo una necesidad en la iglesia, y es por eso que usa esta metáfora, usando este bello ejemplo que es la leche. Dice aquí, ¿ya lo tiene, hermanos? Primera de Pedro 2, verso 2. ¿Cómo dice? Desde el verso 1. Si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Siéntense, hermanos. Aprovechamos también para saludar a los hermanos que nos miran por internet. Miraba que desde allá de Argentina nos estaba viendo la hermana Viviana, la hermana Queta, se me escapan algunos, y bueno, a los cuales los saludamos desde aquí y les enviamos un abrazo fraternal y deseamos que el Señor también les bendiga a través de esta palabra, ¿verdad? Bueno, dijimos que para el desarrollo espiritual necesitamos desear la leche espiritual. Y aquí el apóstol Pedro nos está hablando, hermanos, o mejor dicho, le está hablando a hermanos en Cristo recién convertidos. Era hermanos que se acababan de acercar al Señor, lo habían aceptado como su Salvador, y es por eso que Pedro les da la recomendación, o sea, les da una recomendación para su desarrollo. Ya aceptaron a Cristo, pero para que crezcan espiritualmente, tiene que haber un deseo, una hambre, un apetito feroz, se podría decir, en ustedes. Y dice, y pone el ejemplo, como a un niño, cuando él está recién nacido, desea la leche espiritual, o sea, la leche materna. No sé cuántos de ustedes han visto un bebé cuando tiene hambre. ¿Qué hace tu bebé, tú, Abril, cuando tiene hambre? Llora, y no llora, grita. Todas las mamás se han de acordar de sus bebés, de ahorita que ya están grandes, pero cuando eran bebés, hasta unos los podemos recordar que eran más llorones que otros. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí, hermana Aymara? ¿Se puede acordar usted de cuál de sus bebés era más llorón que el otro?
Y fíjense que llama la atención mucho cómo el bebé se consuela cuando lo amamantan, cuando lo pega la mamá aquí a su seno para que coma, que hasta que de repente como que se acuerda y saca la teta y empieza a llorar otra vez y la mamá lo empieza, ya, o sea, lo vuelve a acariciar, le seca la lagrimita, le talla su carita y lo está así como consolando y vuelve a comer así otra vez, pero como que de repente parece como que se acuerda y hasta brinca así poquito, así como unos llantitos, así como diciendo, no me atendiste a la hora que yo quería. Quiere decir, hermanos, nosotros, que si nosotros en la vida espiritual, por ejemplo, deseamos la palabra de Dios como un bebé, ¿cómo sería entonces nuestro comportamiento, nuestra forma de pedirle al Señor? Como un bebé. Lloraríamos igual, Señor, tengo hambre. Imagínate que nosotros actuáramos así como esos bebés recién nacidos, pidiéndole al Señor la leche espiritual. Tuviéramos aquí todos llorando y gritando como unos bebés, ¿verdad? Pues esto pareciera para muchos algo fuera de sí, ¿verdad? Como diciendo estos hermanos, ¿por qué gritan? ¿Por qué lloran? ¿Por qué hacen ese tipo de llanto para pedirle al Señor? ¿Tanta hambre tendrán? Bueno, cuando uno tiene hambre espiritual, hermanos, debe uno pensar en esta metáfora que está usando Pedro para que nosotros nos desarrollemos espiritualmente. Entonces, pero aquí también nos da a entender que hay un crecimiento, ¿verdad? Que no el bebé siempre es bebé, que no el recién nacido siempre es recién nacido, ¿verdad que no? Ya el bebé del hermano Aaroncito ya no es el mismo de que cuando nació, va desarrollándose. Y conforme al desarrollo, pues va adquiriendo va tomando la misma leche, pero también va aceptando otros alimentos. Por ejemplo, a lo mejor le dan que papilla, que plátano, y Gerber, ya le van dando otras cosas, porque ya va adquiriendo el bebé en su desarrollo otro tipo de comida. ¿Por qué? Porque ya la puede asimilar su estómago, porque su mismo cuerpo lo va pidiendo y para que se desarrolle y para que crezca sano, fuerte y así robusto como Aaroncito, pues necesitan darle ese tipo de comida, ¿verdad? ¿Qué pasaría si al bebé, o hasta la fecha todavía Aaroncito, por ejemplo, perdón Aaroncito que te use de ejemplo, tú eres el más grandote aquí, que tuviera que Mari, su mamá, darle todavía leche materna? No se vería bien. Imagínate que le dijera, Abril, ahorita ven, ¿dónde vas? Voy a ir a cenar. Voy a cenar con mi mamá. ¿Verdad que qué sería para ti, Abril? ¿Cómo lo mirarías a Aaroncito? Inmaduro, que dijera, pues ¿qué tiene? ¿Por qué hace eso? Ya está grande, ya está viejo. O sea, como para que vaya todavía con mi suegra a que le dé leche materna. Bueno, aquí lo que Pedro está hablando es que para tener un buen desarrollo, bueno, hay que aceptar la leche espiritual. Pero como dijimos, se va desarrollando el bebé y va adquiriendo otros alimentos. No se puede quedar en lo mismo. Por eso tomé el pasaje de 1 Corintios 3:1, donde Pablo, si usted lo busca ahí en su Biblia, 1 Corintios capítulo 3, verso 1 al 3, fíjense que aquí Pablo le habla a los ya desarrollados, a los ya espirituales. Y también va a buscar usted Hebreos capítulo 5, verso 12, para que vean las dos cosas que dice, ¿eh? Y no es que Pablo contradiga a Pedro o viceversa, sino simplemente que son dos cosas diferentes, ¿ok? Dos casos diferentes. Pedro le habla a los recién convertidos y Pablo le está hablando a los ya
convertidos que tienen años en el evangelio. Por eso dice, de manera que yo, está diciendo Pablo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales. Ahí está la versión, ¿cómo se llama? Internacional o esa, hispanoamericana. ¿Quiere leerlo ahí? Ok, vamos a leerlo ahí. Dice, hermanos, no me fue posible entonces tratarlos como a personas animadas por el Espíritu. Tuve que hacerlo como a personas inmaduras. Los alimenté con leche y no con alimentos fuertes que no podían asimilar entonces, y tampoco lo pueden ahora, porque siguen siendo inmaduros. Pues mientras haya entre ustedes envidias y rivalidades, no os prueba de madurez y de que ha superado el nivel puramente humano. ¿Qué es lo que está diciendo ahí Pablo? Que estos no se habían desarrollado. ¿Por qué? Vamos a dejar el por qué pendiente. Vamos a ir a Hebreos 12. Capítulo 5, verso 12, perdón. ¿Qué dice? Después de tanto tiempo, deberían ser ya maestros consumados, pero no, aún tienen necesidad de que se les enseñe cuáles los rudimentos del mensaje divino. La situación de ustedes es tal que en lugar de alimento sólido necesitan leche todavía. Y todo el que aún se alimenta de leche, como si se tratara de un niño de pecho, es un desconocedor ¿de qué? De la palabra salvadora. ¿Ve que son cosas diferentes? En la primera Pedro les está hablando a los recién convertidos. Aquí Pablo está exhortando a los que ya tienen tiempo y se comportan como ¿qué? Como niños. Por eso puse de ejemplo, perdón, al hermano Aaroncito, que cómo lo miraría ella, la esposa, o cómo mirarían a ustedes a un hermano ya viejo queriendo beber todavía leche materna, un ejemplo. ¿Sí? ¿Verdad que sí? O sea, sería incongruente que el hermano Ramón deseara eso. ¿Verdad que sí, hermano? Es un ejemplo, hermano, es un ejemplo. O yo. Imagínense que yo, estuviera, ay, Dios mío, necesito leche materna. O sea, ya no me gusta ni la leche de galón. Imagínense. Entonces, aquí nos habla de un desarrollo, ¿ok? ¿Qué es lo que nos habla? Bueno, que nosotros hace años nos convertimos al Señor y que por lo tanto nos debemos de comportar como cristianos ya maduros. Pero, dice Pablo aquí, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, dice. Y bueno, podemos ir al comportamiento de los niños, hermanos. El comportamiento de un niño lo usa el Señor solo como ejemplo para darnos a entender acerca de que un niño no es malicioso, no tiene en su corazón la malicia de un grande. Pero aquí Pedro nos está diciendo que para vida de desarrollarnos en la vida espiritual es necesario que dejemos que desechemos toda malicia. Y la malicia, hermanos, es algo que afecta a la relación tanto en parejas, o sea, en matrimonio, como entre cristianos. Porque una persona maliciosa, hermanos, es aquella que maquina pensamientos contrarios a la voluntad y a la palabra de Dios. Un malicioso es aquel, hermanos, o maliciosa, es aquella que piensa no de acuerdo a la palabra de Dios, sino de acuerdo a lo que él se imagina o lo que ella se imagina. Entonces, hermanos, por eso Pedro está diciendo aquí, desechemos pues toda malicia. O sea que en pocas palabras esto afecta, hermanos,
en una manera así, en bruto, o sea, en todo global, afecta a todas las relaciones. Es la madre de todos los pecados, porque una persona maliciosa es incrédula. Una persona maliciosa, un cristiano malicioso, maliciosa, es incrédulo. No cree en su corazón en la palabra de Dios. Cree de boca. Cree nada más como mencionarlo, pero en realidad no cree realmente en las promesas de Dios. Porque si creyera, no fuera malicioso. No tuviera esa malicia de decir no, o esto así, o esto asá. ¿Por qué? Porque en primer lugar, él mismo desecharía, o ella misma desecharía la malicia que hay dentro de él, o dentro de ella. Poniendo como base y fundamento la palabra de Dios. Entonces, aquí para que el desarrollo empiece, Pedro dice que deseche toda malicia y todo engaño. La malicia lleva al engaño. ¿Sí me explico? La malicia lleva al engaño. Y se convierte una persona, hermanos, en engañadora. Y un engañador o una engañadora es alguien muy desconfiado o muy desconfiada. No sé si usted se ha fijado, pero que hay muchas personas que, por ejemplo, son ladronas. Y dígame, ¿es desconfiada? Sí. ¿Por qué? Porque ella lo hace. Porque él es ladrón y cree que todo mundo son igual. Malicioso y ¿qué más? Y engañador. O engañadora. ¿Por qué? Porque está, hermanos, juzgando a los demás por lo que ella o él trae dentro de su corazón. Y puede estar en la iglesia viniendo, pero si todo el tiempo hay que darle Gerber, hay que darle lechita, hay que darle o atenderlo como un bebé, pues nunca se desarrolla y causa de eso que no deja esas cosas, no se despoja de ello, pues no hay un desarrollo. Es como estarle dando a un bebé, hermanos, que tiene amibas o ¿cómo se llaman? Lumbrices. Le va a crecer, pero la pura panza nomás. Pero no crece nada. No sé si han visto a los que no se alimentan bien, qué tanto crecen. Bueno, mucho como, ¿qué será? Ni al metro llegan. No se desarrollan y nomás le crece la barriga así. Y se mueren así. ¿Por qué? Porque todo el tiempo no le cambian la alimentación. Por eso cuando va la mamá al WIC aquí o a los lugares donde es atendida para saber qué darle de comer al bebé, luego le dice la pediatra o el pediatra, ¿qué le dice? Cambia de la alimentación al niño. Porque tu niño se está haciendo obeso, se está engordando demasiado porque le estás dando pura comida chatarra. Y dicen, cambia la alimentación, ponlo a caminar, ponlo a hacer este ejercicio, ponlo a hacer esto otro, para que se desarrolle, no hacia los lados, sino hacia arriba, su crecimiento natural. Entonces, la misma palabra a nosotros, hermanos, nos da conocimiento y nos dice aquí, por el Espíritu Santo, cómo nosotros nos podemos desarrollar. Pero para vida de desarrollarnos, dijimos al principio que necesitamos dejar ciertas cosas. Engaño, y luego dice hipocresía, envidias y todas las detracciones. O sea, son detracciones que afectan al desarrollo espiritual, que afectan a tu crecimiento espiritual. Y no es posible, hermanos. Mire, ¿cuánto tiempo usted tiene en el Evangelio? ¿Tiene razón Pablo o no tiene razón en hablarnos de esta manera?
Porque él dice, perdón, en la carta a los Hebreos, ¿tendrá razón? Dice aquí, porque debiendo ser ya maestros. ¿Saben cómo viene el crecimiento en una iglesia? Yo creo que sí lo sabe, pero se lo voy a volver a recordar. Es cuando nosotros desarrollamos una vida espiritual. Cuando nosotros desarrollamos una vida espiritual, lo más normal es que nosotros le hablemos a otro y traigamos a otro, lo discipulemos. Pero ¿sabe por qué no lo hacemos a veces? Porque nos sentimos incapaces. Y no es que no tengamos alimentos, no es que no seamos alimentados, lo somos. Pero nos gusta la comodidad, nos gusta el ser tratado como bebé, nos gusta que nos apapachen cuando lloramos. Y si se quiere ir, no, hermanito, no te vayas, por favor, quédate aquí, no, mira. O sea, yo lo puedo tratar a usted como a niño, si usted quiere. No soy muy buen nodrizo, se podría decir, porque la nodriza es la que da alimento. Pero si quiere lo trato así, como un bebé. Pero nunca va a usted estar ejercitado para la batalla. Nunca va a crecer, nunca va a tener una vida espiritual. Y cualquier prueba, cualquier tentación lo va a tumbar a usted. Y no es que yo quiera usar o emplear cosas, hermanos, como gritos, como regaños. Porque hay una gran diferencia entre cometer errores y en cometer pecados. ¿Qué es un error? Voy a poner un ejemplo. De una música mundanona ahí, de esas de las que me acordaba yo antes. Y voy entrando a un restaurante y le doy una movidita tantito. ¿Es pecado o error? Pero a veces lo tratamos como si fuera un pecado. Es una imprudencia mía. Pero no es un pecado. Porque aquí danzamos, porque aquí brincamos, aquí nos movemos. Pero la diferencia es que es una canción diferente. Y le di gusto a la carne, una movidita, una sacudidita. Pues poquito, mucho es igual. La criticada va a ser la misma. No van a criticarme poquito porque se movió poquito. ¿No? Entonces, no le podemos llamar error tampoco a alguien, hermano, fíjese que cometió un error. ¿O sí que? Adulteré. Bueno, hermano, pues cualquiera comete un error. Sí, pero he adulterado como 20 veces. Bueno, cualquiera comete 20 errores. Es pecado. Entonces, una cosa no la puedes tratar igual que la otra. Un error hay que tratarlo como un error. Una imprudencia hay que tratarla como una imprudencia. Pero un pecado hay que tratarlo como pecado, hermanos. Y a veces tratamos las imprudencias como pecados y los pecados como imprudencias. O como errores. Y es ahí donde la palabra del Señor nos ayuda, hermanos, a discernir, dice aquí, a discernir las cosas. ¿Por qué? Porque la Biblia nos está hablando a nosotros, que ya tenemos tiempo en el Evangelio, a comportarnos como espirituales, a actuar como espirituales, a pensar como espirituales y a vivir como espirituales. No a comportarnos como niños. Lo único que nos dice Pablo es que debemos de ser como niños en la malicia, dice. ¿Cierto o no? Que no debemos de ser maliciosos, dicen, sino como los bebés, como los niños. O sea, pero hay ciertos niños. Dice que no tienen malicias, mansos como palomas, dice el Señor. ¿Verdad? Entonces un cristiano, hermanos, tanto debe desarrollarse para crecimiento espiritual, como también debe ser limpio en la manera de pensar. Porque si no, en todo caso nos haríamos juzgones, criticones, y lejos de ayudarnos una cosa a la otra, hermanos, nos afecta mucho. Un fijón o una fijona, alguien que se fija en todo y alguien que se fija en todas, pues alguien, hermanos, que no demuestra una espiritualidad.
Y hasta se dan el lujo de decir, es que yo tengo el espíritu de discernir. ¿De discernir qué? Pues discernir errores. Y discernir cómo viene fulana, cómo viene sutana, cómo viene mangano. Eso no es discernir. Eso es ser criticona o criticón. Y ahí no nos está hablando, hermanos, de una vida realmente madura, de alguien que tiene conocimiento. Alguien que tiene conocimiento, hermano, no es que pase por alto las cosas, sino que es prudente en el trato. Entonces, hermanos, pensemos, si yo ya tengo años en el evangelio, pues debo de actuar como tal. Debo de vivir como tal. Ya debe haber en mí madurez, ya debe haber en mí prudencia, ya debe haber en mí, hermanos, una vida diferente. No puedo quedarme todo el tiempo como un bebé. No puedo quedarme, hermanos, todo el tiempo en la niñez. Porque si no, todo el tiempo, hermanos, voy a hacer carga para la iglesia, voy a hacer carga para otros. Porque un niño es sentido, un niño, hermanos, pues desarrolla o no puede desarrollar su mentecita y no puede uno hablarle, ni siquiera fuerte. No puede ni alzar la voz porque va a llorar. A un niño le grita, ¡deja ahí! Y empieza a llorar, ¿cierto o no? Llora. Imagínate un hermano, ¡deja ahí, hermano! No, pues ya me voy. Se va. Y fíjense que hay quienes también pues aman los gritos, aman los regaños, aman, por ejemplo, las predicaciones o la forma de a veces como otros los regañan. Yo observo a veces a los que predican de gritos. Hay un hermano que trata tan grosera a las hermanas, pero las trata con dureza. Si veo pobre una hermana con pantalón, le grita desde el púlpito. Le habla y le dice, aquí no es ¿cómo dice? Una plaza de toros para que usted llegue con gorro y pantalón. Lárguese de aquí, váyase así. Grosero. Eso es grosero. Pero lo chistoso es que hay quienes lo aceptan. Y dicen que esa es la sana doctrina. La doctrina es enseñanza, hermano. No, nada tiene que ver con los regaños. Nada tiene que ver. O sea, yo tengo que tener la madurez para llegar temprano, para ser responsable, para hacer todo lo que el Señor me manda. Tengo que ser lo responsable, lo suficiente maduro. ¿Por qué? Porque ya tengo tiempo escuchando el evangelio y por lo tanto, hermanos, yo ya desarrollé una vida espiritual, vamos a decir, madura. No estoy diciendo que usted menos o que usted más o que yo soy más. Simplemente estoy tratando una metáfora, usando de ejemplo. Pero si todavía a usted o a mí se nos escapan cosas como la falta, que a veces la familia de 8 hijos, porque esto no me gusta. Como si en el hogar fuera un restaurante, un buffet y le tuvieran que dar todo lo que se le antoja. La mamá hace los guisados y ella cree que lo que está haciendo es nutriente para los hijos. El hijo, su responsabilidad es sentarse a la mesa, comer lo que la mamá le sirve. E igual en la iglesia. Yo le pido al Señor lo que para usted y para mí es nutriente. No ando buscando a ver qué pastor predica mejor para copiarle. Esta predicación me gusta. Esta otra para añadírselas a los hermanos porque veo como que les hace falta. No, o sea, tengo que orar y pedirle al Señor. Fíjense, yo duro cuando mucho media hora. Pero para predicar media hora, me avento mis 4 o 5 horas orando. Para predicar 20 minutos. Usted puede decir, pero es poquito. Sí. Pero yo considero que debo de orar más
y predicar menos. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor a nosotros nos da la responsabilidad como a un chef de darle a usted el alimento. Por eso mismo Pedro dice, a los ancianos, yo anciano también, dice, les aconsejo y les pido que apacentéis la grey de Dios con amor. No dice ahí con gritos y regaños. Y siempre he tratado yo de aquí en la iglesia, hermanos, a nadie regañar. Si a alguien he regañado, puede reclamarme. Nunca le he llamado la atención cuando alguien comete un error y viceversa. Por eso usted tampoco se anima a decirme a mí. ¿Por qué, hermanos? Porque yo, como padre espiritual, puedo ver el crecimiento de ustedes. Y Dios a nosotros nos da la capacidad de ver el desarrollo de cada uno de ustedes. O sea, que vamos viendo como padre, como una madre, vamos viendo a este ya va creciendo más, entonces ya le damos un carguito más. Le vamos dando conforme a su capacidad. Pero a algunos no les podemos dar nada, pues porque no ofrecen nada. Porque todavía se pelean, todavía se enojan, todavía hacen berrinches como niños. Y aquí dice Pablo, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, porque todavía se encelan, dice. Porque todavía discuten entre ustedes quién es mejor. Entonces, hermanos, para adquirir un desarrollo espiritual, esto es para todos nosotros, incluyéndome a mí, es necesario volver a la palabra de Dios, no al YouTube. Usted puede escuchar predicaciones, pero cerciórese que vayan apegadas a la Biblia, que le estén hablando la verdad y no sea una leche adulterada que a usted después le haga daño. Cuando a un bebé le hace daño la leche, pues está sofocado. Le tienen que sacar el airecito así. Y si no sale por la boca, sale por otro lado. A veces te va a vomitar el bebé. Aquí avienta la leche, ¿por qué? Porque le cayó mal. Entonces, hermanos, tenemos que tener esa madurez de no llevar al hecho todo lo que oímos, todo lo que vemos, porque muchas veces nos puede ganar la emoción, nos puede ganar, hermanos, el quererme parecer o el me motivó fulano. No, hermanos, tiene que usted volver a la palabra del Señor, tenemos que volver a ella, a escudriñarla, a disfrutarla, a comerla. Yo me pongo a leer la palabra del Señor, hermanos, y siento como que como así, maná del cielo, porque la palabra es Dios mismo, hermanos, es Cristo encarnado aquí en este libro. Y Él nos está dando, hermanos, todo lo que a nosotros nos nutre. Él no puso aquí nada, hermanos, no permitió que se escribiera nada aquí que no le nutriera a usted y a mí. Entonces, el alimento sólido, el alimento espiritual es este. No el internet, no el YouTube. No cuando usted le duele algo, se sienta angustiado. A ver, Alexa, dime, me siento angustiado. ¿Qué necesito? Gogo, ¿qué necesito cuando me siento angustiado? Necesito de Dios. ¿Qué me aconsejas tú? No, ojalá te dijera. Te va a decir otra cosa. Aquí lo encuentras. Me siento vacío, Señor. El Señor te va a decir, vea mi palabra. Me siento triste, Señor. Vea mi palabra, te va a decir el Espíritu Santo. Señor, me estoy muriendo de celos, de envidia. Vea mi palabra, hijo. Señor, tengo muchas ganas de pelear. Mira, me acaban de hacer esto y siento mucha ira.
El Espíritu Santo no te va a aconsejar otra cosa. No te va a decir, ve a Google. Ve, pregúntale a Alexa. Te va a decir, ve a mi palabra. Porque mi palabra, dice, es verdad. Entonces su palabra, hermanos, es la que nos va a nutrir. Pero ¿por qué dejamos entonces de crecer? Porque dejamos de ¿qué? De leer. A mi hijo le dijeron, ¿quieres ser? ¿Cómo te dijeron, hijo? ¿En la escuela? ¿Un maestro? ¿Qué te dijo? Si quieres aprender, le dijo, debes de amar, leer. ¿No le dijo qué? ¿Cierto? Así es de que si queremos aprender a qué, hijo, aprender más, necesitamos aprender a amar, leer. ¿Usted quiere ser un buen cristiano, un buen hijo de Dios? ¿Queremos ser buenos hijos de Dios? Aquí está la clave, hermanos. Aquí está todo. Todo está aquí. Pero démosle tiempo. Por eso muy fácil, hermanos, el enemigo llega y nos da unos golpes y no nos podemos levantar porque no estamos, o sea, no comemos. El alimento está aquí, pero no nos lo comemos. El alimento nos lo trae el Señor a la mesa, aquí, hermanos, pero no nos lo comemos fácil. Yo he visto hermanos que se distraen de repente en el teléfono, se distraen platicando, se distraen otras cosas. Pero eso sí, para otras cosas estamos prestos. Y siempre el desnutrido, hermanos, va a ser otra cosa contraria a la palabra de Dios. Oremos y demos